Todos los seres humanos tenemos dos entidades distintas que forman una unidad, el tonal y el nahual. El tonal es el que construye el mundo de objetos e ideas en el que vivimos. Existe un tonal para cada uno de nosotros y un tonal para el tiempo, para cada época. El tonal es todo cuanto somos e imaginamos y se conforma por una descripción del mundo. El tonal crea las reglas por las cuales se percibe o construye al mundo en un sentido figurado. El nahual es la parte de nosotros mismos y el mundo que nunca conoceremos y mucho menos por medio de la razón. El nahual es la parte donde radica el poder, lo innombrable. La toltequidad divide al mundo en tres partes: lo que se conoce, lo que se desconoce y lo que jamás conoceremos. El nahual, el poder mismo. Lo anterior sugiere que, así como el uso de la mano derecha estaba ligado a las actividades cotidianas, sobre todo las que exigían destreza, la izquierda se ligaba en forma más estrecha al mundo de lo sobrenatural. El hombre usa una pequeña porción de su totalidad. Sin embargo, cuando muere, lo hace con toda su totalidad. Entonces, ¿por qué no vivir plenamente con toda nuestra totalidad si hemos de sucumbir con ella? Uno no puede entrar al nahual si no tiene cierto dominio sobre el mundo cotidiano y su propia persona. El tonal es muy delicado, y los hombres comunes usan toda su capacidad en lastimar y deformar a su tonal. El tonal se deteriora muy fácilmente. Los vicios, la comodidad y los abusos son elementos con los que hacemos esta tarea. Hay tonales fuertes y débiles. Cada persona tiene un tonal y este puede estar en inmejorables condiciones o hecho una desgracia. El aprendiz, a través del camino del guerrero, fortalecerá y hará resistente a su tonal, lo que logrará por medio del escrupuloso cumplimiento de las técnicas que permiten ahorrar energía. Los nativos o mal llamados indígenas son los desafortunados de nuestro tiempo. Su caída inició desde la llegada de los occidentales, que se dedicaron a destruir no solo su tonal sino el de su tiempo. La vida se les convirtió en un infierno, pero paradójicamente el rigor de la conquista y la colonia benefició a los nativos que eran hombres de conocimiento, pues estos, al ver destruido su tonal, se refugiaron en el nahual, y allí los occidentales nunca pudieron entrar. Es más, estos jamás se enteraron de que existiera. El tonal se debe cuidar, porque una lucha dentro del propio tonal es lo más imbécil que le puede pasar a un hombre, y que, por desgracia, es lo que siempre estamos haciendo. El camino del guerrero es armonía y equilibrio. Entre el nahual y el tonal, ambos se apuntalan a sí mismos. Ninguno es ni más ni menos importante que el otro. Un tonal fuerte y libre es flexible y fluido. Puede dejar operar al nahual. En la medida que un tonal se fortalece, menos se aferra a sus ideas y hechos y más fácil puede actuar el nahual. Porque lo que concierne al nahual solo se puede atestiguar con el cuerpo, lo que concierne al tonal solo con la razón. La obsesión de los hombres consiste en ajustar el mundo con las reglas del tonal. El tonal es la base de lo que somos como hombres en este mundo de ideas y objetos sólidos. El tonal, a través de lo que se llama el primer anillo de poder, urde al mundo con la razón. El tonal debiera ser un guardia que protegiera esa parte indispensable de nosotros. Sin embargo, el guardia se convierte en guardián celoso y exagerado de su tarea que bloquea a la otra parte complementaria de nosotros, el nahual. El tonal gasta toda la energía que poseemos en la isla del tonal. Vamos acumulando muchas vanidades, ideas, prejuicios, conceptos y objetos, todos ellos innecesarios. El esfuerzo por sostener las ideas de cómo es el mundo, de cómo somos y cómo debieran ser los demás, más el sostenimiento de nuestra compulsiva necesidad de tener, agota toda la energía de que disponemos. Para atestiguar al nahual se necesita tener suficiente energía, y esta energía se obtiene al limpiar nuestra isla del tonal. El mundo del nahual y el tonal conforman el ámbito humano. Que al primero no lo palpemos y reconozcamos no quiere decir que no exista. Hay muchas religiones antiguas en el mundo que nos hablan, con otras palabras y otros signos, del mundo del nahual.
y esto se debe a que es un conocimiento milenario y universal del hombre. Conocimiento que en los últimos 500 años ha sido negado por el mundo occidental debido a su limitado y prepotente pensamiento cientificista. El tonal y el nahual son un par de opuestos complementarios y esta forma de entender el mundo tiene profundas raíces en las culturas mesoamericanas. Lo radical y lo irracional son dos facetas que integran la totalidad del hombre. Ninguna es más o menos importante que la otra. Por el contrario, son complementarias. Por esto, tal vez el hombre moderno, producto de la cultura occidental, tiene un leve sentimiento de insatisfacción que se origina en el hecho de no estar completo. Para Occidente, lo irracional es algo que debe ser superado y exterminado, pues concibe la superioridad a partir de la razón, siendo el hombre un animal racional. No obstante, otras culturas en el mundo han desarrollado vías de conocimiento irracionales, o que no surgen a partir de la razón. La toltequidad es una de ellas. Cuando un hombre ha aprendido a ahorrar energía, el poder le manda a un maestro para convertirlo en aprendiz, y cuando el aprendiz ha logrado ahorrar más energía, el poder le manda a un benefactor para hacerlo tolteca, nahual o brujo. Como se ha dicho, el tonal es la base de todo lo que somos y percibimos como hombres. El hombre común debe poseer una unidad en la isla del tonal. Sin esa coherencia que le da a la unidad, el hombre puede perder el juicio. La racionalidad del hombre le da equilibrio en su mundo. Es, diremos, el instrumento del tonal. Para el hombre común es suficiente vivir con la mitad de sus posibilidades. Se conforma porque ese mundo es, regularmente, seguro y confortable. Pero el hombre que quiere vivir con la totalidad de sí mismo debe entrar en el peligro y exhaustivo camino de la toltequidad o brujería. Romper la unidad del tonal, su coherencia o racionalidad, si no se hace en una forma cuidadosa, puede poner en serios peligros al ser humano. El tonal es muy frágil y no admite que le quiten el control de la realidad. Aún así, la toltequidad propone, como camino, abrir y reducir la isla del tonal, pero sin lastimarla o destruirla. Para poder hacer al tonal flexible y tolerante, debemos liberarlo de todas las porquerías que hemos ido recogiendo por la vida y hemos ido depositando en la isla hasta saturarla y, por consiguiente, gastamos toda la energía que poseemos. Un guerrero entiende que tiene muy poco tiempo en la tierra y que en cualquier instante puede morir. Por ello sabe que debe limpiar su isla a través del ahorro de energía para poder entrar a la otra parte de sí mismo, que es el nahual. El guerrero busca sobre todas las cosas llegar a la totalidad. Sabe que solo hay tiempo para la impecabilidad. Lo demás agota su poder. La impecabilidad lo renueva permanentemente. La impecabilidad consiste en hacer de la mejor forma todo cuanto uno haga. Dicho en otras palabras, el ahorro constante y sistemático de la energía, ahorro constante que se acumula y allí radica el poder personal. Los videntes gustaban hablar del tonal de los tiempos para referirse a la configuración relacional que identificaba un momento histórico particular y que el tonal de los tiempos estaba cambiando todo el tiempo. Algo semejante dicen los alemanes cuando hablan del Zeitgeist o el espíritu de los tiempos. Y efectivamente el vivir en una dinámica de cambios permanentes, pero todo cambia en torno a lo que se conserva, como nos está mostrando la biología cultural. Esto quiere decir que el cambio es una dinámica entrelazada a los procesos de conservación. Cuando uno entra a un sendero espiritual, por ejemplo, se abre espacio para que todo cambie en torno a la conservación de la identidad del aprendiz. Pueden cambiar las ideas antiguas, las prácticas, las amistades, los horarios y los lugares por los que se mueve. Igual que cuando nos casamos o cuando hacemos cualquier cosa, ya que todo el tiempo estamos conservando algo, aun cuando no nos damos cuenta, y nuestro vivir está cambiando todo el tiempo en torno a aquello que conservamos. De ahí que sea una buena pregunta reflexiva preguntarse cada cierto tiempo, ¿qué estoy conservando hoy al centro de mi vivir? Y si quiero o no quiero lo que quiero, o no quiero conservar. Ya que el vivir es guiado por nuestros deseos, lo que deseamos especifica lo que conservamos.
Menciono esto porque estamos en un presente en el que los deseos de muchos caminantes en diversos caminos espirituales están fluyendo en la dirección de conservar también la participación social activa, teniendo una presencia política cotidiana, desde abajo. La política no como asunto de poder, sino como sensibilidad frente a la comunidad. En este tonal de los tiempos, la sensibilidad social y el activismo ciudadano reflexivo está empezando a enraizar en los corazones de quienes gustan caminar caminos con corazón. Y esto es quizás más especialmente apropiado para el ámbito de los senderos espirituales que abrevan de las tradiciones nativas del mundo, como la neotoltequidad, ya que los pueblos originarios se hallan globalmente aún y hace 500 años en condiciones de malestar y discriminación enormes, al respecto de lo cual tenemos una deuda tanto como ciudadanos del planeta, cuanto como ahijados de la tradición. Y desde hace al menos 2 décadas vienen surgiendo fuerte en todos los rincones del planeta los movimientos nativos por la recuperación de su bienestar, dignidad y autonomía. Baste pensar en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Sin embargo, junto a estas reivindicaciones, ellos vienen también invitando y promoviendo otra mirada epistemológica para encarar el vivir, y unas que otras prácticas, todas centradas en torno no al desarrollo económico, sino al buen vivir. Buen vivir que implica una armonía individuo-sociedad, tanto como una armonía entre el mundo humano y el resto de la biosfera. Pero ciertamente no hay que pecar de ingenuos. Ni unos ni otros tenemos en sí una llave mágica para hacer de este mundo un mundo mejor. Ni los nativos, ni los occidentales, ni los orientales. Será solo sobre la base del conservar reflexivamente y coinspirando una matriz relacional de deseos comunes que podremos realizar y conservar un mundo donde quepan todos los mundos. Sin embargo, en este presente hay mucho dolor y sufrimiento en todo el planeta Tierra. Sufre la madre y sufren sus hijos. Hacer del trabajo social un aspecto del trabajo espiritual es perfectamente posible, y lo han hecho desde hace miles de años diversos senderos y caminantes, hablando concretamente de aquellos que compartimos la tradición de los abuelos nahualistas. Sin duda, se va a vivir una nueva edad de nahualismo con compromiso social, más allá de lo que hoy día se intuye.